Santo Evangelio según Mateo, capítulo 9, del 9 al 13 y del 18 al 26. Gloria a ti, oh Señor. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir entre él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Este es el Evangelio del Señor. Pueden tomar un asiento para escuchar el mensaje de hoy. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el mayor poder que ustedes han visto jamás? ¿Será el poder del mundo? ¿El poder humano? ¿El poder de la ciencia? ¿El poder de la intelectualidad? Hoy Jesús nos muestra un poder diferente. Un poder diferente al cual escuchamos en las noticias o escuchamos a la gente hablar. Un poder mayor que el pecado. Más grande que la enfermedad. Y más grande que hasta la muerte. El domingo pasado, Cristo dio a sus discípulos su última palabra
en la tierra. ¿Y qué les dijo? Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy Jesús nos muestra lo que hace el poder de Jesús. Perdona a los pecadores, cura a los enfermos y resucita a los muertos. Y por eso el Evangelio de hoy nos da esta promesa. Escuchen. Tu fe te ha sanado. No es el poder del mundo. El mundo dice lo opuesto. Este es el poder de Jesús. Gracia y paz para ti, de Dios nuestro Padre y de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Cuando el Hijo de Dios comenzó su ministerio público, pasaron dos cosas. Lo primero que hizo fue ser bautizado. Y lo segundo fue predicar. Y el Evangelio de hoy comienza con Jesús predicando. Se acercó a un detestado recaudador de impuestos llamado Mateo. Pero Jesús no viene buscando santos y puros y perfectos. Él viene buscando pecadores. Él viene buscando los detestados. Él viene buscando los imperfectos. Entonces Jesús dice dos palabras: sígueme. Sígueme. ¿Y qué pasó? Mateo se levantó y Mateo lo siguió. Así. Sin tardarse, sin negociación, sin excusas. Cuando Jesucristo le dijo, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. Sin tardanza, sin pensar. ¿Y cómo puede pasar esto? Porque el poder está en la palabra que Jesucristo le habló. Sígueme. El poder está en el mandamiento. Si se acuerdan de esa enseñanza del domingo pasado, cuando Dios nos llama, ese es el mandamiento. Y el poder está en la promesa que vive en el mandamiento. ¿Y qué poder es ese? Es el poder de la fe que Jesucristo nos da cuando nos llama para equiparnos para ese llamado, para hacer todo lo que Él tiene puesto delante de nosotros. Y algunas veces dudamos, algunas veces nos queremos quedar en la comodidad.
de los asientos de la iglesia, o del sofá en la casa, o de la silla en la oficina. Nos queremos quedar en la comodidad de lo que es familiar. Pero Jesús no nos llama a lo familiar. Él nos llama a lo nuevo. Él nos llama a la tierra de la promesa, como Abraham. Lo mandó a la tierra de la promesa para que él fuera padre de naciones. ¿Y qué hizo Abraham? Contestó, se movió. Puso todo lo que tenía, dejó a su familia, dejó su trabajo, dejó su templo y fue a donde Dios lo estaba llamando, porque en el mandato es donde está la promesa de su cuerpo de anciano de 100 años. Salió lo nuevo, la vida, la promesa. Y esa bendición es ahora nuestra herencia. Cuando Dios llama, nos da la fe. Y la fe viene por su palabra. Y Jesucristo es la palabra. Y está viva. Y esa fe es fe viva que nos da la fortaleza para caminar en sus sendas. ¿Cómo obtuvo Mateo la fe? Jesús se la dio cuando le dijo, sígueme. Y me encanta esa historia porque lo mismo me pasó a mí. Y lo mismo les ha pasado a ustedes aquí y allá en línea. Cuando Dios los llama a algo incómodo, a algo no familiar, a moverse, a contestar el llamado. Porque la voluntad de Dios es lo que nos lleva a esa tierra de la promesa. Y Él nos da la fe. No es algo que nosotros podemos decir, necesito tratar más para poder recibir esa fe, tengo que creer más, tengo que hacer más. Eso sería una imposibilidad y un desastre. Nunca llegaríamos a ver las promesas de Dios. Abraham y Sara nunca hubieran visto las promesas de Dios. Mateo nunca hubiera visto las promesas de Dios. Y como irán hoy, hay otras personas que no hubieran visto las promesas de Dios si no fuera por la fe que Él les habló y les dio sanidad, les dio vida, les dio nueva carrera. Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Jesús dijo, sígueme. ¿A dónde? A Hain City. ¿En dónde está Hain City? A Cordero de Dios. La gente te espera. Tienen fe, tienen esperanza. Y no pensé 2 veces. Dije, ok, Dios, heme aquí. Mándame y llévame. Y dame la gracia, la fuerza y la sabiduría que necesito. Pero Él lo hace todo. Nosotros no tenemos ni que decir, dame lo que necesito, porque Él ya no los dio. Y como Mateo, me levanté y seguí justo aquí a Cordero de Dios. Pero Jesús aún no había terminado. Esa noche se sentó en una mesa rodeado de los religiosos perfectos. No.
Se sentó en una mesa rodeado de pecadores. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Estaban horrorizados. No, un hombre santo no puede comer con pecadores. Pero Jesús dijo, los sanos no necesitan a un médico, sino los enfermos. Los fariseos pensaron que le iban a poder decir a Jesucristo cómo hacer el ministerio de su Padre, cómo comportarse, cómo seguir las reglas, porque a los fariseos les gustan las reglas. Y el que rompe las reglas, eso los incomoda, porque ellos quieren control. Pero Dios está por arriba de la ley. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él fue crucificado, fue matado por la ley. Pero el Evangelio, la promesa de su Padre, lo levantó de la muerte. Y ahora Jesús hace lo mismo con nosotros. Él nos levanta de la muerte. Él nos sana de la enfermedad. Él nos saca de la oscuridad y nos trae a su luz. ¿Para qué? Para traer esa luz a la oscuridad de este mundo. En donde sea que estemos, en el colegio, con nuestros amiguitos y amiguitas, brillamos la luz. En la iglesia, en el vecindario, en el gimnasio, en el trabajo, brillamos la luz. Y no tenemos ni siquiera que mover un dedo. Porque Jesús, a través de su Espíritu en nosotros, hace lo que Él quiere hacer. Los fariseos van a decir, no puedes hacer eso. Lo tienes que hacer a mi manera. Lo que estás haciendo está mal. Esa es la ley hablando, tratando de sacarnos de la voluntad de Dios. Pero Jesucristo dice, sígueme. Yo estoy por arriba de la ley y nadie te puede controlar o parar cuando estás en la voluntad de Dios. Y no les va a gustar, pero eso no es problema nuestro. Eso es entre ellos y Dios. ¿Por qué los pecadores vienen a Jesús? Todos lo buscaban. El oficial con su hija muerta en su casa. Yo sé que si la tocas, ella va a vivir. Los pecadores vienen a Jesús porque Él predica el Evangelio. La palabra que sale de su boca es la palabra que da vida. Es la palabra que da perdón. Es la palabra que da sanidad. El Evangelio no es lo que hace Dios, el Evangelio no es lo que haces para Dios. Oh, que muchas cosas has hecho, que muchos buenos trabajos has hecho. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios hace para ti. Y eso se llama misericordia. Y Él tiene misericordia en quien Él tiene misericordia, dice su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que Él
da misericordia a quien Él quiere dar misericordia. No es medido por la ley. O si haces buen trabajo, entonces te doy misericordia. No, el Evangelio es libre. Y la voluntad de Dios es la que reina. Porque Él da misericordia a los suyos. Él da misericordia a los que Él escoge. Dos historias más nos muestran el poder del Evangelio hoy. Primero, un gobernante se acercó a Jesús. Como Mateo, también era despreciado. Pero estaba desesperado por salvar a su hijita. Y vemos algo, tenía mucha fe. Él vino a Jesús y dijo: Jesús, mi hija ha muerto. Ven y ella vivirá. ¡Qué grande esta fe! Un padre que ve a su amada hija muerta y que venga a Jesús y le diga: ven y ella vivirá. Escuchen esa fe. Eso es un don del Espíritu Santo. Dios le dio a ese hombre fe, tuvo misericordia en él. Y era un hombre oficial, no creyente, detestado. Dios está por arriba de la ley. Él no ve como nosotros vemos, Él no piensa como nosotros pensamos. Y Él no actúa como los humanos limitados en este mundo caído, controlando todo con sus leyes. Y eso es una buena cosa. Nadie había resucitado a los muertos desde los días de Elías. Sin embargo, ¿qué hizo Jesucristo? Jesús no dudó. Jesús dijo: yo iré. Así. Mientras Jesús iba de camino, como si ya no tuviera suficiente con lo que había ya tenido en ese día, otra persona apareció. Una mujer que había sufrido durante 12 años con el flujo de la sangre, gastando todo su dinero con doctores, y nadie la había podido sanar. Se dijo a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Más fe. Con sangre, eso era una impuridad. No se supone que estuviera bajo la ley alrededor de gente. Sin embargo, fue y lo encontró y dijo: si le toco el manto, seré sanada. Eso es fe, gente de Dios. Y eso es un don que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra de Dios. Ustedes están aquí sentados escuchando la predicación. Eso les está dando fe. Por eso fe viene por oír la palabra y por oír la palabra de Dios. No cualquier palabra en la calle. Por eso es tan importante congregarse, escuchar la predicación, porque es la palabra viva y eficaz que entra y nos cambia para siempre. Nos da lo que necesitamos para poder sobrevivir en este mundo. Ella lo tocó y Jesús se volvió
y dijo, alguien me ha tocado, poder salió de mí. Y le dijo, ánimo, hija. Y entonces él habló las palabras del sermón de hoy. Tu fe te ha sanado. Ahí está. La fe parece pequeña. Algunas veces la fe ni se ve con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Pero la fe recibe el mayor poder del universo. Ningún médico pudo ayudarla. Pero Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Jesús da su palabra y tú lo crees. Eso es todo. ¿Puede Jesús dar fe a una niña pequeña que ha muerto? Sí. Incluso la muerte no es nada para Jesús. Y Él nos dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Así que si la muerte no es nada para Jesús, la muerte no es nada para nosotros. Cuando estamos enfrentando la muerte, tenemos que ser como la mujer del fluyo. Tenemos que ser como la niña muerta. Tenemos que ser como Mateo, el recaudador de impuestos. Decir, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo tenga, no importa lo que mis hijos tengan, no importa lo que mi esposo tenga, lo que mi esposa tenga, lo que mi mamá, mi papá tengan. Porque Jesús está por arriba de todo eso. Y con su espíritu, yo también estoy por arriba de eso. Eso es lo que decimos como hijos, hijas de Dios. Así que al final de esos primeros días de la predicación de Jesús, finalmente llegó a la casa de la niña. La gente decía, ya no hay nada que hacer aquí. Ella está muerta. Otra vez, los fariseos, los que les gusta la ley. No, aquí no puedes venir. Ya ella se murió, la vamos a enterrar. Porque no ven a Jesús cuando lo tienen enfrente de ellos. No escuchan la palabra cuando la tienen predicada en sus oídos. Se burlaban de él. Se estaban burlando de Jesucristo, de Dios en carne. Dudaban de él porque no tenían fe. El que duda no tiene fe. Y tenemos nuestros momentos, pero hay algunos que viven toda su vida así, porque no reciben la fe que Dios da. No querían que él predicara. Porque acuérdense, ¿qué da la palabra de Dios cuando es predicada? Fe. Por eso muchos desprecian la predicación, el predicador. Y como bautizados tenemos ese llamado de predicar lo que Cristo ha hecho por nosotros, de dar esa esperanza, esa promesa a través de una copita de café. Dar esa promesa a través del ministerio que nosotros tenemos. Porque nadie puede ser usado como cada uno de ustedes en sus esferas. Nadie. Solamente ustedes. Pero Jesús los hizo salir. Entonces, ¿qué hizo? Tomó a la niña de la mano
Y Jesús le dijo, levántate. ¿Y qué hizo? Ella se levantó, nos dice en el Evangelio. La muerte habló, pero luego Jesús habló. Y Jesús tuvo la última palabra, porque Jesús siempre tiene la última palabra. Y la última palabra que Jesús nos da es vida. Y vida con abundancia. Así de poderoso es el Evangelio de Jesucristo. La fe incluso vence la muerte. El Evangelio no es la ley. La ley te dice qué hacer. Haz esto, haz lo otro, sea así, sea asá. Y no se hace nada. Pero el Evangelio hace cosas. Perdona a los pecadores. Cura a los enfermos. Resucita a los muertos. No es el poder del mundo, es el poder de Jesús. Así como Cristo llamó a Mateo, me ha llamado a ustedes aquí en Cordero de Dios para predicar el Evangelio en sus oídos, para que ustedes aquí y allá en línea también puedan creer. Y quizás dirán, pastora, soy demasiado pecador o pecadora. O tal vez digan, no puedo hacerlo. Es muy difícil. O Jesús, no puedes salvarme. Estoy demasiado enfermo, enferma. Pero Jesús, Él no se detiene. Jesús dice, basta ya. Levántate. Escúchame, tengo misericordia de ti, te perdono, te sano y te resucito de la muerte, porque eso lo necesitamos todos los días. La vida de un cristiano no es subiendo la escalera hasta llegar al cielo. Es de muerte a vida, de muerte a vida. Esa fue la primera promesa que recibimos en el bautismo. De muerte a nuestros pecados, a vida, al perdón de los pecados. ¿Necesitas fe? Aquí la tienes. Te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has sido sanado. Levántate. El poder de Jesús es el poder que perdona, sana y resucita. Mateo lo recibió. La mujer lo recibió. La niña lo recibió. Y hoy Cristo te lo da a ti. Levántate. No más pecado, no más muerte, no más enfermedad. Tu fe te ha sanado. Amén.